Buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a continuar con este siguiente tema, topografía corneal ósea. No es novedoso, pero sigue siendo un tema de actualidad. Han salido muchos topógrafos, sistemas de diagnóstico corneal sofisticados. Sin embargo, ¿por qué el OSCAN persiste? Hoy en día deben de tomar en cuenta que sigue siendo el gold estándar en los sistemas topográficos. Y esto no significa que lo haga superior a los demás. Tiene su razón de ser, y una de ellas ha sido porque es uno de los principales topógrafos que se toman en cuenta en las publicaciones científicas. Y no solamente eso, sino también la gran cantidad de topógrafos que existen a nivel internacional dan, obviamente, la oportunidad para que el oftalmólogo se ubique un poquito más o entienda más, esté más familiarizado en el uso de este topógrafo. Sin embargo, bienvenida a toda la tecnología que nos puede enriquecer y dar mayor información. El uso es vasto. En nuestra consulta diaria, en los criterios diagnósticos y en el seguimiento terapéutico, pues es obvio, sobre todo en el área que nos compete, que es en la córnea. Principalmente a raíz de la revolución de la cirugía refractiva, pues ha tomado más auge. Era de gran apoyo y seguirá siendo la patología corneal. Sin embargo, la cirugía refractiva es un pilar. Nos precede lo que sigue y lo seguimos usando: los queratómetros, el Jabal, el Helmholtz, y esto, pues, la utilidad para las adaptaciones de lentes de contacto, para el seguimiento de los pacientes, el consultorio, y ver obviamente ese valor que tiene la córnea esferocilíndrica, en donde tenemos que observar esa imagen, que aunque sea una pequeña imagen, en 2 a 3 o en 2 a 4 milímetros, no deja de ser valiosa. Sin embargo, la tecnología se ha hecho presente y la historia de los topógrafos empieza con lo que llamamos fotoqueratoscopía, que es una imagen, una fotografía por díscolos de plácido, pero tan solo al principio eran 10 a 12 anillos. Obviamente con márgenes de error más difíciles, porque pues era difícil regular la intensidad de la luz, algunas veces era difícil enfocar. Sin embargo, todos pasamos por esto y llegamos a utilizar tan solo la información de la cara anterior de la córnea para justificar una cirugía refractiva. Sigue la historia y los discos de plácido aumentan a 20 anillos, se incorporan sistemas de videocámaras y computadoras y varias adecuaciones y diferentes sistemas en donde no solamente enriquece la cara anterior de la córnea, sino también la oportunidad de medir película lagrimal. Esto es lo que estábamos haciendo. Esto lo saqué de un expediente que me llegó ayer en la mañana de un paciente, 17 de enero de 2002, preoperatorios, tan solo este valor paquimétrico y la información de la cara anterior de la córnea. ¿Lo operas o no lo operas? Pues lo operábamos y afortunadamente el paciente no venía a reclamar, pero es obvio que sufrimos y hasta la fecha seguimos sufriendo porque no dejamos de tener un problema de ectasia posterior. Con respecto al OSCAN 2, que precedió el OSCAN 1 y en poco tiempo salió el equipo OSCAN 2, ya no son 10 o 20, son 40 anillos de plácido que tiene la oportunidad de valorar 9000 puntos de enfoque. Se hacen cortes de manera de slit, a manera de hendidura, y los cortes son capturados y analizados por esa videocámara. La diferencia con las tecnologías anteriores, en donde nada más era la reflexión en la superficie anterior de la córnea, a utilizar o seguir utilizando los sistemas de plácido, pero a manera de slit scanning, con múltiples imágenes, con múltiples superficies y tener la oportunidad de retroiluminación, generando una mayor información no solamente en la cara anterior y posterior córnea, sino también un mayor valor paquimétrico, la profundidad de cámara anterior, la superficie del iris y el cristalino. Esta es la historia de lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando empezábamos la formación en el Instituto de Oftalmología, pues nos encargamos de hiciéramos las topografías y esa es la historia. La superficie anterior de la córnea y en sistemas topográficos diferentes. Y ahora que tuvimos la oportunidad de visitar al hospital escuela, me encontré con que en una pequeña área del departamento de córnea, no sé si le tocó al doctor Antonio Elizondo gozar de toda esta tecnología, tal vez no. De pronto eran 3 topógrafos, no uno, pero ahorita ya tienen 5 topógrafos, uno pegado al otro como en esta fotografía, y bueno, ojalá y les saquen provecho. Los índices de queratocono pues varían
Ustedes saben que hay muchas clasificaciones muy valiosas, sin embargo, la aportación que ha hecho el doctor Rabinowitz junto con Claes Maeda o Rabinowitz con la doctora Margaret McDonald han sido los más enriquecedores y adaptados a diferentes sistemas topográficos. Entonces, los múltiples estudios lo justifican y lo han demostrado. Tener la oportunidad de convertir, desde luego, esta valoración preparatoria cuando justificamos una cirugía refractiva en un estándar, obviamente, de la topografía corneal. Y hay que justificar este tipo de topografía corneal y saberla interpretar. Es ahí en donde tenemos que decir es una córnea normal o anormal. Anormal por X causas, y entre ellos decir si es sospecha de queratocono, un queratocono incipiente, un queratocono clínico y en qué hora. Hace poco mandé un paciente a topografía corneal y encontramos una pequeña diferencia en el índice superior e inferior. Y hay 45.1, 47.1, hay una diferencia de 2 en la definición, no debería pasar en los primeros 3 milímetros centrales una diferencia de una dioptría, entonces queratométrica. Llama la atención, pero aparentemente todo bien. Es lo que platicaba ahorita el doctor Lozano. Justificar la oportunidad cuando tienes duda y tienes un sistema topográfico, adelante. Hay que salir de dudas y tener la oportunidad entonces de utilizar otros sistemas que nos den más información. El paciente tiene un queratocono subclínico con el pentaca. Valorar la zona de la córnea, lo que significa prolaticidad, significa que la córnea es más curva a nivel central y desde luego más plana en la periferia. Zona central, paracentral, periférica y lumbar. Saber el grosor corneal cuando son parámetros normales, en el centro y en periferia, y el índice de poder de reflexión. Realizar un estudio de topografía con poco entrenamiento es fácil. La interpretación, en realidad, debemos de considerarlo todo un reto. Hay algunas veces que nos confundimos mucho y preferimos echarnos un clavado al agua, y algunas veces hasta el toro también se quiere aventar. Entonces se vuelve un poquito más complejo. Ustedes reciben una información que no está descabellado, así como utilizamos pequeños acordeones para las úlceras corneales, el tratamiento. ¿Por qué no? Con tanta información tan vasta que debemos utilizar si somos cirujanos refractivos o somos cirujanos oftalmólogos que en un momento estamos viendo patología corneal. Y ahí en donde empieza la repente la escala absoluta, la escala normalizada. Cuando ven una hoja de topografía corneal Oscar, la parte inferior izquierda, pues obviamente viene el valor queratométrico y ahí no está regulado con la escala absoluta, se perderían muchos valores. Tiene que ser con la escala normalizada y se hacen pequeños brincos o cambios de 0.8 a 1 o 1.5 de lo que es. El mapa queratométrico, saber que el valor promedio arriba de 45.7, lo que es el SIM, obviamente el valor promedio central, 45.7 o arriba es sospechoso. Saber que la K central significa la medida del punto más curvo de la curvatura de la córnea central, y ahí que debemos de tomar en cuenta y comparar una topografía ojo derecho o izquierdo para saber si hay simetría o hay asimetría. Algunos dicen arriba de 1 llama la atención, pero bueno, arriba de 0.92 hay que tener cuidado. Y hay diferentes clasificaciones, como les comentamos, y desde ahí una de las más ocurridas es Rabinowitz McDonald con valores normales, sospecha de queratocono y queratocono. Los valores, obviamente, índice superior, inferior, me gustan y me gustan muchísimo. Siento que es uno de los valores a los cuales nosotros tenemos que revisar con un poquito más de detalle. Entender que los primeros milímetros centrales no tienen por qué una diferencia importante. Arriba de 1, superior e inferior, nos llama la atención. Y es ahí en donde hay una escala y viene la forma de calcularlo, en donde dices es normal, 0.81. Cuando arriba y abajo hay una diferencia 0.8 a 1.9, sospecha queratocono arriba de 1.9. Así nos vamos con más valores. Actualmente tenemos que encontrar una imagen ortogonal y una imagen en espejo cuando comparamos uno y otro ojo. Grosor corneal central, eso yo creo que es lo que más nos facilita interpretar. Y lo que de pronto pudiera ser más complejo y es un poquito más difícil de interpretar, la escala de mapa de elevación. Tengamos en presencia con un balín o una esfera en donde tiene que ser acomodada al perfil de curvatura de esta córnea caprichosa, lo que viene siendo la cara anterior y la cara posterior. Es allí en donde le decimos la esfera de mayor acoplamiento y que nos dará una información valiosa.